8 de la mañana en punto. Este es su espacio a primera voz. Estamos transmitiendo en esta plataforma de Facebook y pronto estaremos en otras plataformas. Por lo pronto la comunicación es de ida y vuelta y usted puede participar como siempre. La intención es que mande sus mensajes. Nosotros aquí los comentamos, sugiera temas, aquí los abordamos, pero usted también puede desde su localidad, su espacio, hacer una llamada telefónica al número 6671 84 92 85. Ahí lo tiene usted en pantalla, el número telefónico 6671 84 92 85. Haga la llamada y generamos los comentarios. Aquí no hay guión, aquí lo hacemos a cómo esté presente en su conciencia, en su tema, obviamente que llamen la atención de usted. Hágalo, escriba o llame y con mucho gusto damos paso a esto. Aquí, libertad total de expresión. Rosendo Torre, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, compañeros de mesa, hasta donde llegue la señal de Facebook. Pues 9 de noviembre, ya un día muy movido el día de ayer, Víctor Hugo. Hubo cisma en las esferas de las decisiones políticas y que sirvan de ejemplo para aquellos que no han entendido lo que es la cuarta transformación. Pero una boda que se volvió bomba. Bueno, fíjate que yo había visto ese lugar en telenovelas. Se llama Antigua, que forma parte de Guatemala, es una isla, tiene su propio gobernador, pero se caracteriza por tener muchos casinos. Allá era tradición ir a jugar, pues yo creo que sigue siendo, y pues es un lugar con mucha construcción del siglo XVII, XVIII, yo creo, porque se ve muy bonita y le hace honor al nombre. No sé si el error de Santiago Nieto, que traía el fiscal de inteligencia financiera, era el SAR, pues traía en jaque a todo mundo le sabía cuál era el estatus fiscal que tenía ante el gobierno federal, ante Hacienda, y pues venía haciendo buen trabajo. No sé si su error fue casarse con una consejera del IFE o hacer la boda allá extraterritorialmente hablando para que no le alcanzara la fuerza de la justicia. El tipo de invitados, uno de ellos lo compromete, pues llevaba creo que $35,000 no declarados, avión privado de una empresa periodística, Ortiz creo que se diga el dueño, y bueno, pues el cese fue fulminante, como lo mismo de Santiago Nieto. Yo creo que la consejera general del IFE sigue siendo. Yo creo que Santiago Nieto no fue cesado, Rosendo. ¿Presentó su renuncia? Sí, yo creo que en un acto de reconocer el error que se cometió, sobre todo porque la pasajera del avión privado de la empresa Universal fue la jefa secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Iban $35,000 en el avión, pero ya se delimitó que no era dinero de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Sin embargo, pues el escándalo apareció. ¿Qué significó? Significó precisamente que el cálculo político de Santiago Nieto fue a no caer en manos de la vorágine de los medios y obviamente proteger su estatus y obvio proteger la figura del presidente de la República también. Fue muy incisiva la declaración ayer en la mañana de Andrés Manuel López Obrador, decir que un funcionario de gobierno que recurre a la empresa privada para hacer uso de viajes no es aceptable. Por eso Andrés Manuel López Obrador paga sus boletos de avión en empresas comerciales dedicadas a la aviación y no recurre a los vuelos privados. Y entonces Santiago Nieto, un hombre de una estatura moral muy afirmada, pues se adelantó y dijo, bueno, quiero salirme de este escándalo, presento mi renuncia y vino ese desenlace. Por eso se convirtió en una bomba, porque los famosos $35,000 fue lo que detonó esto. Si no hubiesen detectado la migración de Guatemala el avión con $35,000, creo que
hubiera habido más fotos de evento social que este reclamo. Así que alcanzó la bomba. Pero viene otra bomba. ¿Cuál? ¿Quién llegó a la unidad de inteligencia financiera? Nada menos que el maestro de partidos políticos y procesos electorales, Pablo Gómez, de la UNAM, que viene, ese sí es genuino del movimiento del 68. A mí me llama la atención la personalidad de Pablo Gómez. Es una personalidad que resiste las pruebas políticas en toda la trayectoria. Perdió la elección en Coyoacán, Sí. ¿no? Sin embargo, no me explico yo por qué le dan el cargo de la unidad de inteligencia financiera. Ahí se supone que es un espacio de seguimiento y toma de decisiones que tienen mucho que ver con datos, y Pablo Gómez no es para el caso. Sin embargo, Pablo Gómez tiene los dos colmillos retorcidos en el manejo político de las situaciones. Claro que el trabajo técnico de la unidad de inteligencia financiera lo hace todo un equipo, pero la orientación y la precisión de los casos lo da el director, y en este caso Pablo Gómez fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador el día de ayer para que en caliente asumiera la responsabilidad. Fíjate que él viene de la izquierda, desde el movimiento del 68, ha sido no menos de 3 veces diputado federal, senador, y bueno, conoce muy bien la filosofía de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y ya él ha tenido casos ya, Víctor Hugo, donde se ha actuado con estricto rigor y apego a la ley. Yo a él lo conozco a través de sus libros y de la participación política que ha tenido en el escenario aquí de México. Siempre se ha mantenido vertical, y creo que la decisión que se toma, esperemos que no sea apresurada, pero lo cierto es que este señor Nieto, que le pegó un tiro fuerte a Peña Nieto, lo que no hizo Peña Nieto, lo hizo esa boda o el acompañante incómodo, o ese dinero que a lo mejor le cargaron el muertito a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México. Bueno, ya se deslindó responsabilidades, porque el dinero, que los $35,000 se destinaban para un tratamiento clínico, creo que al dueño del periódico Universal. Eso fue la aclaración que se hizo ayer en la tarde-noche, y entonces el dinero no era para generar compras ni nada por el estilo. Ni era regalo tampoco. Tampoco era regalo. Claro, pueden acomodar las verdades y las mentiras. El caso es que se convirtió en una bomba y afirmó un principio de la Presidencia de la República que dice no despilfarro y no uso de espacios privados de funcionarios públicos, y esa relación está muy marcada precisamente en la actitud de Andrés Manuel López Obrador. Y el principio juarista de que hay que vivir en la medianía, que da el trabajo honrado, y que bueno, no irnos a los extremos, ni a la opulencia, ni a la indigencia. Entonces dijo, si es servidor público, la filosofía de la 4T no es la ostentación, ni este tipo de cosas, y no manda buen ejemplo, y bueno, ahí el ejemplo es muy concreto, no se va a permitir, aquí sí, cero tolerancia a ese tipo de conducta. Yo creo que esa bomba de no privilegios debería de llegar aquí al presidente municipal de Culiacán, ¿no? Con el bono que se ha adjudicado Por riesgo de trabajo. Por riesgo de trabajo. Platiqué en una ocasión, Víctor Hugo, con un señor que fue cuidador, era empleado ahí del zoológico, y él decía que se encargaba de limpiarle la jaula al león. El león en aquel entonces no tenía colmillo ya. Lo hicieron vegetariano por necesidad, y en vez de pollo le daban repollo. Y me dice, me pagaban un sobresueldo por riesgo, porque el león en cualquier momento me podía atacar. ¿Y qué pasó? No, nunca pasó nada. Dice, una vez quedó la puerta abierta, pero no, estaba bostezando, no me atacó. Entonces él decía que porque trabajaba mucho y por el riesgo, yo creo que del COVID, mas no se sabe si compró algún seguro de salud o para cobertura de salud médica para todo el personal, o fue para él, porque el riesgo es para todos. Bueno, no ha deslindado claramente el presidente municipal Estrada Ferreiro, de aquí de Culiacán, no ha deslindado bien
¿por qué se adjudica una cantidad exorbitante, 500,000 pesos, como riesgo de trabajo? Y no lo delimita porque tampoco lo justifica. ¿Qué puede pasar en riesgo a un presidente municipal que no le pase a un ciudadano cualquiera? Seguridad, tiene guardaespaldas que lo protegen por todos lados, cuerpos de seguridad a su disposición, que serían los riesgos de una pedrada, de algo que le sucediera al presidente municipal, pero se ha demostrado que la sociedad en su conjunto es pacífica, es tranquila, es tolerante, salvo que alguien en un asunto personal agreda a una autoridad, pero esa agresión la sufre cualquier ciudadano. Entonces creo que el presidente municipal de Culiacán debiese hacer un acto de constricción y devolver el dinero a las arcas del ayuntamiento, que por cierto, 500,000 pesos ayudarían mucho a... ¿Qué te parece? Mira, hay un muchacho que está internado en el Hospital General, es un jornalero agrícola de 17 años, Ismael, su mamá se llama creo que Antonia, originario de Puebla, y resulta que estaba trabajando en una empresa agrícola, sufrió una afección cerebral muy fuerte, no está asegurado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. La pregunta es, ¿dónde están los inspectores del seguro? No está asegurado por parte del patrón. Así es. En el Seguro Social. Así es. ¿Y dónde están los inspectores? Porque van y visitan. ¿Dónde está la Secretaría del Trabajo para que verifique? Porque cada rato dan cifras, aumentó el número de asegurados. Pues por lo pronto Ismael está a punto de morirse, tiene que estar creo que gastando 2,000 pesos diarios, y la señora pues anda implorando, lo que es obligación, anda implorando caridad. Pues ahí está. Ahí están las crueldades entre el discurso político y la acción política del servicio público que le falla a la sociedad. Este es un ejemplo, pero aquí en Sinaloa la no seguridad social a los trabajadores agrícolas es permanente. Es una violación constante al beneficio de la seguridad social de los trabajadores. Antes les daban orden médica, pero era para consulta médica. Nunca acumulan antigüedad. Comienzan trabajando pobres y terminan viejos y pobres y nada de pensión. Bueno, y entonces, ¿dónde queda el discurso de moralizar la vida pública? Señor presidente municipal, preocúpese por ellos. ¿Quién está? Bueno, Rubén Rocha Moya, que llega a la gubernatura, debiese de poner como un primer factor de atención humanitaria a la condición de seguridad social de los trabajadores agrícolas, que ahorita está entrando en crecimiento la contratación de trabajadores. Tiene un libro sobre los trabajadores agrícolas, no sé si es algo del arroz o tomate amargo. Tomate amargo se llama, que escribió él y Carmen Aída Ochoa. Carmen Aída Guerra. No es de ahí de Villajuárez, no toma como referencia esa área. No, fueron varios campos agrícolas. Ah, bueno. Bueno, ahí está, entonces, doctor Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ahí está una agenda pendiente. Por cierto que tuvo una tempranera ayer a las 9 de la mañana y compareció. Semanera, no es mañanera. Ay, que ahora son los lunes. Compareció Teresa Guerra Ochoa, pero quien dio la nota fue Héctor Molesio Cuen. Dice que el domingo no falleció nadie de COVID y que va a la baja. El secretario de Salud eso dijo. Bueno, ahí donde está metiéndose en las trampas del discurso nuestro amigo Héctor Melesio Cuen Ojeda, porque en la actualización de datos... ¿Pueden salir otros datos? ¿Okay? Sí, en la actualización de datos puede suceder que aunque no se movió el registro estadístico y quedó en 0 fallecimientos, pero no hubo un registro que acumulado tope que el día domingo sí hubo al menos un fallecimiento. Entonces es lo que le llaman el acumulado, porque incluso la estadística que manejó Héctor Melesio Cuen Ojeda en el primer o segundo día es que había una actualización de datos del COVID y hablaba de 617 casos activos en Sinaloa, entendiendo que casos activos significan la sumatoria de todos los días durante 14 días, que es población detectada con COVID
en tratamiento y que después de los 14 días se considera liberado. Pero no deja de ser una cifra importante porque llevamos prácticamente 18 meses donde veíamos la continuidad precisamente de los fallecimientos, de las muertes, y bueno, pues ojalá que sea una luz en el túnel de la esperanza, porque aparte declaró algo importante que científicamente está probado, que se pueden utilizar, si ya te pusieron AstraZeneca, te pueden poner otra dosis de otra, no necesariamente de la misma, y que no hay problema de riesgo de salud. Muy bien, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, en una hora más, sube al estrado del Consejo de Seguridad de la ONU a inaugurar la presidencia del Consejo de Seguridad con un discurso que debe de considerarse importante para el planeta, pero los intereses, oiga usted bien, recuerde, el Consejo de Seguridad de la ONU lo componen 5 países permanentes y 10 países temporales. México es de los temporales. Los 5 países permanentes son Rusia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Nueva Irlanda. Me falta uno por ahí. No. Ahorita recuperamos, o sea, cuáles son puro los 5. primer mundo. Puro primer mundo. Y los temporales somos los tercermundistas. Sí. Y el discurso de Andrés Manuel López Obrador son 2 temas importantes que es el que le toca ponerlo como agenda en el Consejo de Seguridad. Uno es la corrupción, como una pandemia global. Si usted está escuchando un perro ladrar, es que aquí tengo un perro muy mañanero. O está viendo que avanzamos. Y el otro tema es el asunto del tráfico de armas. Miren ustedes, es muy pertinente este segundo discurso porque a mediados de octubre salió una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene que ver con el impacto en población infantil de las armas. Hay un dato que se lo comento, que el número de asesinatos de niños en escuelas en varios países, obviamente destacando los crímenes en las escuelas de Estados Unidos, y que cada vez que asesinan a un niño es un escándalo para la prohibición de armas, pero la poderosa Asociación de Armas de Estados Unidos, y teniendo a sus cabilderos en el Congreso de Estados Unidos, no ha logrado restringir el acceso al uso de las armas. Pero esto no es solamente en el caso de las armas, diríamos, de bajo impacto, como son las pistolas y los rifles, sino también el impacto que está teniendo el tráfico de armas, la venta de armas para las guerras, donde las escuelas se están convirtiendo en objetivo del uso de las armas. Y eso ha significado que el tema de las armas para el caso de México sea obviamente de muy alta preocupación. ¿Cuánto es la venta de dólares que se calcula que ingresan a México? Estamos hablando de un equivalente al total de las remesas que ingresan de Estados Unidos. Fíjate nomás la lógica. El año pasado fueron ya andan 33,000 millones de dólares, creo que el ingreso. No, ya andan cerca de 40,000 o rebasando los 40,000 millones de dólares de ingreso por concepto de remesa. Pues una cantidad similar es el cálculo de venta de armas que compran los mexicanos a Estados Unidos. De ahí que se diga que Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos. Y este es un tema muy recurrente porque los cárteles cada vez están cada vez más reclutan niños, porque no los hacen, precisamente no nos manejan mucho la parte del sentimiento, sí la emoción, y son muy crueles. Recuerdo que cuando se presentó la iniciativa de ley para reformar el Código Penal y que los jóvenes fueran juzgados por códigos juveniles, se dijo eso, que los criminales del futuro estaban en proceso
Y resulta que cuando se cometen hechos delictivos, casi siempre traen un menor de edad. Y luego llega ahí la investigación y le dice, me trae secuestrado. El menor de edad va a salir en 4 años a lo sumo, una vez que cumpla los 18 años. Y en cuanto a los ejercicios que los ven en la televisión con juegos, o van a los gochas porque los enseñan a disparar con pinturas, con bolitas de pintura, pues es el entretenimiento o la preparación para cuando en verdad se vayan a necesitar. De manera que los jóvenes que están surgiendo, niños de 11, 12, 13 años, son muy despiadados porque la parte afectiva, la parte amorosa, la tienen un poco dañada. Muy bien, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Mario Alvarado, estás invitado cuando gustes ponernos de acuerdo para que nos platique las leyendas de Culiacán. Interesante saber esta parte de la historia mítica, mágica y otros casos abundantes en las leyendas urbanas y rurales de este hermoso Culiacán. Ricardo Baldor también ya pronto se incorpora con sus clásicos poemas cortos. ¿Ya amenazó? Ya, estamos en sintonía. Y Ángel Crespo, te agradezco, nos dice que el quinto país que no mencionamos es China. Ahí están, ¿no? Pues los países altamente industrializados, todos formaron parte del protocolo de Kioto, era el 9. Pero fíjate la lógica. Una resolución del Consejo de Seguridad es vetada por cualquiera de los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Generalmente lo hace el anfitrión. Pero fíjate, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, que supuestamente estaba lleno de bombas nucleares, que no hubo ninguna, por cierto, la ONU nombró una comisión para que investigara esto. Pues no terminaba la investigación la ONU, y el Consejo de Seguridad tuvo la resolución de no invadir. Pues Estados Unidos vetó esa resolución e invadió. Es decir, estamos hablando de un doble discurso del Consejo de Seguridad. Si resuelven positivo, se veta en negativo. Si resuelven negativo, se veta en positivo. Y entonces lo que Andrés Manuel López Obrador el día de hoy va a proponer para resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, son 2 casos. 1, mecanismos que garanticen la eliminación de los procesos de corrupción en los sistemas de contrataciones y todo lo que se deriva de esto. Esto, una resolución que puede ser, está bien, acordemos, muera la corrupción y ya resolvimos eso. No, se tienen que acordar instrumentos. Eso es algo que se tiene que declarar a nivel de resolutivo, porque recientemente la reunión de los 20 también resolvió que todas las transacciones de empresas multinacionales o globales debiesen de declarar impuestos en los países donde están presentes. Pero no lleva dedicatoria para Iberdrola, ¿verdad? Lleva dedicatoria para todos. Odebrecht. Para todos lleva. Odebrecht pagaba por adelantado. Sí, lleva la declaratoria. Y segundo, los instrumentos para el tráfico de armas. Creo que Estados Unidos mantiene una dinámica de crecimiento armamenticio y los otros países también. Te hablo de Corea del Norte, te hablo de Rusia, te hablo de Francia, te hablo de Estados Unidos y hasta de Brasil. Entonces, estamos en una carrera armamenticia que gradualmente está invocando a un uso de tecnología altamente destructiva. Más, ¿cómo le calcularon? 100 veces más destructiva que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Que la bomba de Hiroshima. 100 veces más potente lo que se está ahora construyendo como armas. Y esto es lo que lleva el mensaje del presidente de la República, porque nuestro país está padeciendo el tráfico de armas. Pero la pregunta es,
por dónde pasan las armas. Acuérdate que le hicieron una pregunta a Felipe Calderón si le notificaron de aquella operación Rápido y Furioso, que consistió en ingresar armas, metralletas y cosas por el estilo de repetición, precisamente para que se enfrentaran los grupos criminales. Y resulta que cuando hubo un enfrentamiento aquí cerca de Mocorito, nadie sabía a quién pertenecía a el arma. Y un senador republicano ya tenía la localización del arma, porque les aplican un chip, en qué coordenadas había caído la belleza de Sinaloa y decía a qué grupo pertenecía. Y no se te olvide, Víctor Hugo, que en la fase superior del imperialismo, la industria de la guerra es muy rentable. Recordarás tú que en Afganistán, Kabul, Cachemira, por aquellos rumbos, llegó a tener Estados Unidos 250,000 efectivos con pertrechos militares, armas muy mortales, y pues ahorita ya lo están regresando. Y como no hay guerra, al menos visible, entonces lo que se está vendiendo son las armas convencionales que se utilizan precisamente hacia la frontera sur de Estados Unidos, y que es toda América y hasta América del Sur. Bien, viendo el dato, a México ingresan, Rosendo, alrededor de 200 a 300,000 armas anualmente. De 200 a 300,000 Acaban de hacer armas. un decomiso de balas, pero eran puros calibres chicos de 22, pero ahí donde está el Barril 50, el 267, el R15, ¿por dónde pasan? ¿Por dónde pasan? Es la pregunta. El tercer tema que abordará López Obrador es el problema de la pobreza extrema. Creo que son temas tan habituales que dice uno, pero ¿qué van a resolver? ¿Qué va a resolver el Consejo de Seguridad de la ONU para llevarlo al pleno en su momento de la ONU? Recuerden que la ONU se compone de, si no me equivoco, 194 países, de los cuales creo que 50 nada más han estado ocupando un lugar temporal en el Consejo de Seguridad. El antecedente de la ONU es la paz de Westfalia, por allá en la Primera Guerra Mundial, y luego se hace la necesidad de tener un organismo internacional que llame a cuentas a todos los países que se ven involucrados en cuestiones bélicas. La cabecera o la base está en Nueva York, tienen el veto, Estados Unidos tiene el derecho de veto, y recuerdo que en una ocasión el Consejo de Seguridad tiene inspectores sobre armas nucleares. Fue a Irak o Irán, y hubo uno, todos estaban en la tesitura de que sí había armas para justificar la invasión, y uno declaró el día martes que no había encontrado ningún arma química de ningún tipo, y para el miércoles apareció suicidado en un jardín de Inglaterra. Bien, son las crueldades de... Dijeron, se suicidó, pero apareció suicidado. Son las crueldades de... Pero dicen también, Víctor Hugo, de que la las paz resoluciones de pactada. la ONU son como las llamadas a misa. Todos la escuchamos, pero ningún país quiere hacer caso. ¿Quiénes se benefician del tráfico de armas? Los cárteles. Miren, escuche usted un reporte que hace un periodista de lo que son la presencia de los cárteles en México y en Estados Unidos. Los cárteles en México, cómo se dividen, cómo están presentes en el territorio. Escúchelo. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más poderosa en el país, pero la DEA dice que el Cártel de Sinaloa tiene una influencia internacional más amplia. La agencia antinarcóticos señala que 9 organizaciones transcriminales tienen el mayor impacto en Estados Unidos, pero destacan al grupo liderado por Nemesio Rivera Cervantes, alias El Mencho, con presencia en 23 de los 32 estados mexicanos. Además señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene actividades en Orlando, Florida, Honolulu, Hawái y San Juan, Puerto Rico, pero quien sigue teniendo mayor presencia en Estados Unidos es el Cártel de Sinaloa, cubriendo la franja de Arizona, Texas, hasta Massachusetts, Nueva York y la propia ciudad de Washington, D.C. En México, desde hace casi 2 años en varias entidades se ha incrementado la violencia gracias a la guerra entre cárteles. Un ejemplo son las matanzas que se han registrado en Tamaulipas, Zacatecas y Guanajuato, por la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el reducido Cártel de Santa Rosa de Lima. Además de sus cárteles, los otros 7 con impacto en Estados Unidos son la Organización de los Beltrán Leiva, el Cártel del Noreste y los Zetas, Guerreros Unidos, Cártel del Golfo, Cártel de Juárez y La Línea, y la familia michoacana y los Rojos. Este es el mapa criminal actual del país, pero disputas internas podrían hacer que hubiera un reacomodo entre cárteles. Muy bien,
Pues ahí está cómo se distribuye el país en presencia de los cárteles de narcotráfico y el poderío que tiene cada uno de ellos, destacando al cártel de Sinaloa con la mayor presencia a nivel internacional. El día de ayer surgió una nota periodística donde curiosamente el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa están contratando ejército de sicarios en Ecuador. Bueno, ya había traído los caiviles de Guatemala. Cuando no hay guerra, los contratan. Pues eso debe de ser todavía más preocupante. Esta nota que ustedes acaban de escuchar de la presencia de los cárteles de las drogas en México es una edición del periódico Universal que lo publicó en las plataformas. Así que ahí lo pueden ustedes revisar y encontrar. Recordarás tú que en el tiempo de Vicente Fox le tumban el helicóptero al secretario de Seguridad Pública, se llamaba Ramón, y precisamente despegó de una base donde estaban dando capacitación para ¿Ha haber los sido custodios. con un rifle calibre 22? No, se supone que ya utilizaron una especie de cohete teledirigido y pasó por una parte alta y dicen que habían contratado caiviles y que con eso lo derribaron. Es decir, en México están entrando armas altamente letales y de gran alcance. Y con personal que ya las ha utilizado, o sea, no vienen a hacer pruebas. Entonces, ahí fue cuando dicen, esto corresponde a un grupo de Centroamérica que son los caiviles. Pero ahora la nota es que identifican al cártel Nueva Generación y al cártel Sinaloa reclutando sicarios en Ecuador. ¿Y quién te dice que no estén traficando sicarios en columnas de migraciones? Por eso, de lo que se estaba cuidando Estados Unidos era de la guerra química, de la guerra bacteriológica. Tenían muchas preocupaciones por las exportaciones de alimentos, de frutas, verduras, aguacate. Pero las migraciones da para eso y da para más. Pongamos atención en este sentido. ¿Cuántos mexicanos, centroamericanos, haitianos están siendo reclutados por los cárteles, unos convenciéndolos y a otros venciéndolos? Los están reclutando, y en ese reclutamiento están obviamente reproduciendo la violencia en nuestro país, pero no solamente en el nuestro, sino en los propios Estados Unidos. Según información que ha corrido entre las propias estructuras del ejército mexicano, una de las preocupaciones fue contratar, ya ahí viene la publicidad. La publicidad comercial. Bueno, ahí está. El famoso software de Pegasus fue contratada por el ejército dado el alto riesgo de la seguridad nacional que desde Vicente Fox y Felipe Calderón se empezó a tener un protagonismo el ejército mexicano para el control de la delincuencia interna, virando de un ejército de frente a la necesidad de seguridad nacional ante posibles eventos extranjeros, se convirtieron en instrumentos de seguridad interna, y entonces escaló el ejército mismo a el espionaje. Y el espionaje lo hicieron a través de un sistema que se le conoce como Pegasus y que lo investigó Felipe Calderón, lo investigó Peña Nieto, y no hubo ninguna sanción a las autoridades militares por haber violado los principios de derechos de la privacidad y el famoso Pegasus, que fue el escándalo de la tecnología israelí implementada en el espionaje mexicano, pues simplemente quedó en nada. El órgano interno que fue el que contrató los servicios es el órgano interno de control de la Defensa Nacional, y que desde el 2014 se empezó a investigar la presencia del espionaje
en programa de Pegasus, pero ni Felipe Calderón ni Peña Nieto dieron como consecuencia la investigación de esto. Acuérdate, Víctor Hugo, que quien llevó el conteo y los medios magnéticos fue el cuñado de Felipe Calderón, Hildebrando. Tenía una empresa que se llama Oracle, que por sus siglas significa oráculo, que llegó a tener el control de todos los dispositivos cibernéticos de las entidades municipales. Estamos hablando de 2.530 municipios. Y ese control estaba en Chihuahua. Sin ignorar que en tiempo real el ejército tiene un sistema que te permite ver lo que está ocurriendo aquí en tu casa en este momento. Entonces estamos muy vigilados y no estamos hablando de delirio de persecución, pero pues el que le vendió el sistema fue el cuñado a Felipe Calderón. Y hasta la fecha recordarás tú que Andrés Villarreal y ahora se dijo que que había espionaje, y parte de los acuerdos de la visita de Biden era que dejara trabajar de manera libre a agentes de la DEA aquí en México. Con eso te da la idea qué información tienen de los cárteles el ejército. En tiempo real lo están viendo. Entonces, ¿por qué el ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, todo el sistema mexicano de seguridad pública, por qué no paran a los cárteles mexicanos? Compromisos previos, agrégale un 0 al que va perdiendo. Bonita serie de televisión. Así es. Bueno, No vas a cerrar todavía, ¿verdad? no, nos faltan 4 minutos. Porque ahí ya habíamos comentado aquí que el sueño de Albert Kingston Owen, el de visionario de la bahía de Ohuira, allá de Topolobampo, pues ya se le está ensombreciendo el cielo. Ya autorizaron la consulta para ver si van a instalar o construir el gas de Occidente, por sus siglas, GPO, algo así. Van a utilizar gas natural para producir amoníaco. El argumento es que la tonelada de amoníaco para la agricultura anda en 21,000 pesos. El año pasado creo que estuvo 8,000. 10,000. Sí, entonces se va a hacer la consulta el 27. La pregunta es muy concreta, se está desplegando toda una acción de mercadotecnia para verle las bondades a la empresa. Una empresa socialmente responsable que va a sanear las aguas de la bahía de Ohuira, que va a garantizar la reproducción de las especies nativas, que va a proteger toda la arboleda que hay por ahí, los mangles que hay en Topolobampo, y que van a reactivar la pesca, van a promover el deporte y van a pagar 5 veces más de lo que pagan en la zona, 2.500 empleos directos. ¿Quién se va a negar a decir? ¿Quién va a decir no, mejor dicho? La pregunta es, ¿ocupamos esa industria? La respuesta es sí. ¿Dónde instalarla? Eso es el asunto. Pues ya ubicaron las coordenadas geográficas, ya las tienen, ya también georreferenciadas, y no hay que olvidar que la empresa que producía, la empresa Pajarito, que está en Veracruz, pues sufrió una explosión donde murió mucha gente, y ahí es donde se procesaba el amoníaco para la siembra de todo el país, pues con el control, la nutrición de las plantas es con amoníaco, de manera que si la hectárea produce 17, 18 toneladas, es a base de amoníaco de maíz. Qué gran dilema. Un gran dilema, vivir en una sociedad sin riesgo, que significa una sociedad en estancamiento. Es un dilema fuerte, Rosendo. ¿Ocupamos el amoníaco? Sí, para la agricultura extensiva. Pero ¿sabes qué te dicen? Que está probado que no hay riesgo de riesgo de explosividad. Es cierto. Hay sistemas de seguridad que protegen, pero el riesgo está latente. Una de las cosas que se probó ahora en la ciudad de Puebla, que estalló un gasoducto, y que eso es una evidencia que en los puntos de concentración donde hay riesgos, ¿no? Por ejemplo, donde pasa un tubo de gasoducto, ese es un riesgo de explosión. Pero una oportunidad también. Es un riesgo de explosión. El problema es que el uso del suelo cercano a los centros de riesgo se autorizan, se permiten. Por ejemplo, ahí en la bahía de Ohuira. La bahía de Ohuira
está instalada una termoeléctrica. Esta termoeléctrica, ¿cuál será la distancia donde van a ubicar la planta de amoníaco? Fíjate que unos 6 kilómetros antes de llegar a Topolobampo, a la margen derecha, ahí estaban haciendo los trabajos para la petroquímica. Pero creo que afecta un área donde están lo que es la bahía propiamente de Oguira. Es un lugar muy bonito. Y la termoeléctrica es similar a la de Mazatlán, la José Aceves Pozos, que está en Urias. Pero acá es chiquita. Es chica, no, es más chica la de Topolobampo. Sí, sí, tiene menos capacidad de producción de kilowatts. Es una contaminación ahí por dióxido de carbono, por humo utiliza combustóleo o gas. Entonces, pero acá el riesgo de explosividad es mayor porque manejan precisamente gas. A partir del gas se hace el amoníaco. Bueno, entonces, delimitando, ¿cuál es el cálculo de riesgo para que no se permita el asentamiento poblacional? Semarnat ya dio positivo el impacto ambiental, que no genera riesgo. Por eso hay 5 amparos que dieron tribunales colegiados de circuito. Es un estudio ambiental. Sí, y faltan 2 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Sí, aquí estamos hablando de que cuál es el campo, la delimitación que delimita ante un posible estallido que se declara seguro en el 95%, pero ese 5% que queda, supón que estalla la bomba en esa industria de amoníaco. Si se permite que la población construya su unidad habitacional alrededor y cercano a la empresa, toda esa zona es la zona de impacto que no se debe de permitir. Esto es lo que sucedió en Puebla. En Puebla reventó un tanque, un gasoducto que estaba siendo robado, el gas ahí, revienta, hay 5 explosiones y el impacto habitacional es tremendo. Hay muertos, hay heridos, y el problema es que el uso del suelo no está muy considerado en términos de instalación de plantas de riesgo. Sí, pero resulta que ahí está declarado sitio Ramsar, que no puedes poner tú ningún riesgo. El problema no es propiamente el riesgo, sino la contaminación que se generaría. Tendrían que cambiarle, dejar sin efecto el sitio Ramsar, que no te permite construcción de ningún tipo de riesgo, no nada más para la población, sino para la naturaleza. Muy bien, bueno, pues corre esto. Pues, ¿listo, Rosendo? El Cuauhtémoc anda en Dubái, es un barco donde se forman militares, Víctor Hugo, de la Marina Mercante y Militar, y pues hay una exposición en Dubái, allá andamos los mexicanos. Ahí andamos, dice la hormiga arriba del elefante. Hay un pariente ahí, por eso digo que allá andamos. Muy bien. Bueno, cerramos, pongan atención ustedes al discurso de hoy de Andrés Manuel López Obrador, quien preside el Consejo de Seguridad de la ONU, y no hay que dejar de lado que el trabajo del representante de México ante la ONU es el ex rector de la UNAM, nuestro representante, que incluso ha sido considerado como presidenciable. Pero también está Marcelo Ebrard también. Sí. Y anda juntos los 3. Sí, ahí están. Bueno, ya los dejamos, nos vamos. Es de la Fuente, ¿verdad? Sí, Ramón de la Fuente. Tengan buen día y como siempre les decimos, sean felices. Pásela bien.